El tema va a ser la fantasmagoría contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces vais a tener, como ayer, 2 horas para ejecutar el proyecto final. Voy ahora a formar los grupos. Vais a tener que comer y pensar al mismo tiempo, porque así es el taller este. No hay... Bueno, coméis y yo qué sé, os tenéis que organizar. Pero es que este es un taller que no podemos parar, tenemos que seguir aquí trabajando. Me pongo de rodillas para pediros, por favor, que hagáis las maravillas como las que hicisteis ayer. Que al final esto nos vamos a volver todos a casa con la sensación de satisfacción de hacer estos proyectos. Son proyectos colectivos. Pero yo es que me pareció fantástico el trabajo que hicisteis ayer, pero hoy la meta está más alta porque tenéis que hacerlo incluso mejor que ayer. Más inspirador, más arriesgado, más brutal, más impactante, más todo. Entonces, también puede ser más sutil, más delicado, no tiene que ser todo más grande, pero en cualquier caso, hacer un esfuerzo, vamos a dar el empujón final porque luego merece la pena tener el disfrute. Somos un público además entre nosotros muy exigente, los artistas somos los que tenemos esa mirada más exigente con el arte, ¿no? Entonces aquí tenemos un público muy interesante para darnos feedback de los proyectos. Queda claro la dinámica de ayer, acabaremos a las 2:45, es decir, las 3 menos cuarto, puntualmente con los proyectos acabados. Es importante para acabar bien el taller, ¿no? Porque luego nos dé tiempo a comentar los proyectos, que estemos listos a las 2:45. Como ayer yo estaré circulando, lo único que voy a hacer un grupo menos. Voy a hacer 5 grupos hoy, o sea que seréis más o menos una persona más por grupo. Y voy a empezar ya mismo. Por cierto, también entre Karina y Gaby y yo, que no presentamos a Gaby está aquí también para ayudarnos con el taller. Cualquier cosa que necesitéis nos preguntáis a los 3, intentaremos ayudaros con soporte técnico. Como ayer también tenéis aquí el proyector disponible, pues si tenéis que compartirlo. Estamos hablando de fantasmagorías, puede que sea una herramienta bastante solicitada, vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, ¿quién se une a este grupo? Que están aquí preparados. Te voy a unir a ti. Vosotros 7 vais a trabajar juntos, el grupo 1, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vosotros sois el grupo 2 en esta mesa. Vamos a ir por aquí. Vosotros 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grupo 3. Os separan. Espero que haya mezclas diferentes. Que yo quiero que os conozcáis entre vosotros. Es una parte importante también del taller, es el conocernos. Bueno, está el grupo 3 y ahora el grupo 4, 1, 2, 3. 4, 5, ¿vale? ¿Lo tenéis controlado? Y 6 y 7, el grupo 4. Vosotros 2 con 3 y 2 más. Vale, y el último grupo es esta mesa y vosotros 2. 8, este es el grupo 8 que podéis hacer una división de trabajo increíble. Pues nada, disfrutar, pasároslo bien, mirar el tiempo en preparar los proyectos para... Bueno, ya. Nos vemos dentro de 2 horas.
Me encantó la cuestión de volver al reflejo como primera imagen, el reflejo en el agua aparte, mezclar eso como con lo ritual, me pareció está súper... me hizo acordar un poco a la huella, no por parentesco, sino por intención, la huella en la pared, ¿no? Como eso que queda como rastro después de compartir una bebida, después de reflejarse ahí en conjunto. Yo me acordé de un caso que tenemos en Santa Fe. Hay una vidente que se llama Vidente Cristal, que reparte flyers por todos lados. Es muy famosa Vidente Cristal. Y desde hace un año está promocionando una técnica nueva que tiene, que es que puede ver al enemigo, a tu enemigo, en el fondo de un vaso de agua. Y se me vino como eso a la cabeza. Me encanta de las que pude ver hoy que hay cosas súper simples, hay mensajes súper fuertes y cosas que quedan súper lindas. Todo súper. O sea, hay algo ahí que tipo, así sea un vaso, es como que, bueno, ves los rostros de todos, pero, o sea, como ver tu rostro ahí es como que abisma un poco, abisma el asunto de inclinarse sobre algo y a mirar es abismal. No, a mí de nuevo me remitió un poco al ejercicio que hicieron ayer, el mismo grupo. Y de nuevo, cuando los vi entrar, pensaba en las escenas de chica de la misa, en todo ese momento sacro, en la comunión. Después una cosa que me parece hermosa, que no sé si apareció en otros trabajos, es la presencia del agua como elemento central y uno de los 5 elementos de la naturaleza. Esta combinación de nuevo entre naturaleza y artificio. Y también me gustaría que mi imagen esté ahí, me gustaría que todos podamos participar. Me gusta la distorsión del retrato a través de un medio diferente como es el agua. Y de nuevo el círculo, ¿no? Bueno, yo quizás me parece una instalación muy apropiada para ir cerrando el taller, porque para mí esto tiene mucho que ver con la creación y las fuentes de la inspiración. Lo digo sobre todo por la jarra central, que tiene una imagen de un artista que vivió en este edificio, ¿no? Creo recordar, que yo no le conozco, pero... Rómulo Machón. Machó. Vale. Rómulo Machó, esto es una imagen de Rómulo Machó, que es de alguna forma el centro. Es la jarra que en teoría da de beber a los participantes, a los artistas, a los creadores, que para mí al final la obra tiene mucho que ver con la creación, ¿verdad? O sea, tiene que ver con las fuentes de la inspiración. Y las generaciones de un artista tras otro artista que cogemos, no puedo decir la palabra coger, que tomamos de lo que vino antes y pasamos el testigo a los que van a venir después, ¿no? Pero ese agua que fluye de unos a otros, de los que bebemos y que luego damos de beber a otros, es parte de la magia de la creación, ¿verdad? Del legado, de nuestro legado, de nuestra huella. Entonces me parece una poesía maravillosa y brutal y me emociona este proyecto. Y me emociona también el que nos veamos a nosotros mismos, que decía Karina, ¿no? Que yo aquí me veo aquí en ese vaso y al final todos podemos participar en ser parte de este espacio compartido de la creación y del arte, ¿no? Todos de alguna forma somos parte de esa agua que fluye. Entonces no tengo mucho más que decir, me parece maravilloso. Creo que el proceso que hicimos fue complejo, porque no fue complejo llegar a un punto, pero también estuvo bueno en el sentido de que algo que nosotros nos apropiábamos mucho, como era el celular, como tratar de incorporarlo, es tratar de dejarlo en este lugar y ponerlo en un lugar de incomodidad, en el sentido de que también nos cuesta dejar el celular, ponerlo sobre agua, ver si nos pasa algo con esos aparatos, o sea, como que más allá de la poesía que podemos leer, también despegarnos de eso fue como todo un tema, ¿no? Sí había una lógica con respecto a que tenía que haber una acción corporal, que era uno de los temas, pero de desapego,
Me parece que el ritual es importante, pero también el desapego en ese ritual es también importante. Sí, creo que también es cierto que sí, tuvimos bastantes problemas para ponernos de acuerdo. Y yo vengo del cine, entonces estoy como más acostumbrada y de las artes visuales y de las artes escénicas. Estoy acostumbrada a trabajar en grupo y también a trabajar en grupo cuando estás acostumbrado a trabajar solo es difícil. Pero me parece que pudimos lograr lo que cada uno quería, que estuviera lo tecnológico, que estuviera lo corporal, que estuviera el reflejo, que estuviera el lugar que yo estaba interesada como un poco en la historia del espacio, entonces es como, digo, me parece que en definitiva está bueno haber podido ponernos de acuerdo y hacer algo juntos, y que creo que visualmente quedó súper bien eso. Bueno, yo estoy muy agradecida a todo porque yo lo conocí a Rómulo Machió, era amigo de mi madre también y fue un gran artista y también trabajaba con lo espiritual. Por eso cuando ella dijo tomemos la historia de la casa, porque además es una casa de este lugar, el famoso site specific, ¿no? Como el aura del site specific y a pesar de que, bueno, tuvimos que hacer un ritual de conexión, a mí lo que me parecía también bello es que a veces cuando creamos se nos aparecen como imágenes o alucinaciones, como que estamos entre lo tecnológico y lo espiritual todo el tiempo, o que lo tecnológico es una forma espiritual de la carne, es como, siento que estamos bordeando todo eso que significa crear, ¿no? Y bueno, la fuerza de la creación es eso, ¿no? Algo extraño y cercano a la vez. Gracias. Bueno, un poco respondiendo con tu comentario de la jarra que viene a llenar los otros vasos, me da gracia que muchos de estos problemas que tuvimos grupales tenían que ver con los vasos que ya estaban bastante llenos, todos. Y igual al final somos agua, y igual que la jarra puede ir, puede venir, y terminamos representando algo muy lindo. Se desarrolló en 15 minutos, después de una hora de charla. Algo que viéndolo así me remite mucho es a una cuestión cultural en el norte de Argentina que se llama denario, que básicamente es un rosario circular de dedo y que es 10 veces más chiquito que un rosario. Es como lo menos es más. Los denarios son originarios y paganos entre la cultura católica y llamémosle paganos o raros, porque fueron circulares, fueron objetos de colección y tienen puntas redondas y es muy parecido a lo que se generó ahí. Yo ahora que lo veo digo eso porque me parece hermosísimo. Y bueno, después lo buscan, lo googlean, lo que es un denario. Van a ver que hay una cosa circular, que hay reflejos, que es metal, que tienen puntas, que hay una cosa que me remite a eso. Nada más. Me encantó. Muchas gracias. Un aplauso. Cenar vivos enviando. Más es caucho. Cenar vivos dominch. Más es caucho. Más está cambiando. Cenar vivo está cambiando. Más vos cambiando. Más vos viando. Cenar vivo está cambiando. Más cenar está caucho. Cenar vivo cambiando. Más cenar está caucho. Que me pareció un recurso muy simple pero súper efectivo cuando se levantan y queda la imagen como huella, que aparte habla como de la fotografía y de toda esa cuestión de la sombra del teatro, no sé, como que quedara esa huella con el sonido me pareció súper potente y aparte cortita, como estuvo buenísimo el gesto. A mí lo que me llamó, o por lo menos me trajo, es a las sombras que proyectaban, por ejemplo, las explosiones nucleares sobre la gente, por ejemplo en Hiroshima, o las estatuas de
de piedra que quedan con el tema del Vesubio, ¿no? O sea, es como esa marca de algo que ya no está. O sea, está bueno eso. A mí me remitió al comienzo de tu charla de esta mañana y a todos los dispositivos que vimos que juegan con lo que está y lo que no está. Me pareció de una excelente realización, súper prolijo, y me parece que remite como al origen de todos estos dispositivos que estuvimos viendo, lo que está y lo que no está, lo que aparece y desaparece. Sumando a esto como del proceso fotográfico que mencionaste vos, me parece que hay algo en el gesto que hicieron, que es que transformaron el espacio y específicamente la pared en un material sensible. Me parecía muy apropiado que vos tuvieses ese uso rojo, como una cosa señalativa en el centro, todos, no sé, bueno, me imagino que sí lo debieron pensar, tipo todos de negro y hay algún punto rojo en el centro, muy, muy lindo y sutil. Para mí lo fantasmal también tiene que ver con el aura o con las cámaras Kirlian o con la huella que queda de lo vivo sobre lo inerte, ¿no? Y tenía como esa cosa liminal entre lo que queda de lo vivo y la reverberancia de eso, ¿no? Así que me gustó mucho, gracias. Que me interesaron mucho las poses. Hay un gesto que es un gesto de selfie, absolutamente contemporáneo, un abrazo entre dos mujeres, que me parece que ahí, de nuevo me resuena mucho lo que charlamos estos días, ¿no? La posición del afecto, esta relación entre lo afectivo y lo digital, que en algún momento se habló. Eso, porque en un momento, cuando vi el ensayo, me sonaba tan pictórica la imagen, tan de retrato posado, y recién volviendo a mirar el gesto y la pose, me parece que hay como un encuentro ahí entre lo muy clásico, parecería ser como algo pictórico muy clásico, pero atravesado por gestos contemporáneos. Recordaba a un cuadro clásico. Hay un cierto deje de la obra de Bill Viola, esta última obra que recrea cuadros renacentistas con actores reales, siempre con un toque bastante melancólico, ¿no? Pero hay una tradición también que es un poco parte de todo de esta época también, que hemos estado hablando hoy de siglo XVIII, que era el ejercicio del tableau vivant, la pintura viva, que era un entretenimiento, que la gente se colocaba con posición de un cuadro, con una jarra y tal, y se mantenían ahí durante un rato y luego eso se disolvía, y a veces eran muy realistas, o sea, realmente hacían composiciones muy elaboradas, ¿no? Estos tableau vivant. Había algo de tableau vivant contemporáneo en lo que habías hecho. Está también la idea de la huella digital, ¿no? Porque estaba implícito el móvil, el celular. No, claro, aquí estamos en un contexto muy tecnológico, ¿no? El taller nos ofrece un contexto de lectura de la obra. Y me ha hecho pensar en las huellas digitales que dejamos en nuestras actuaciones e interacciones con Internet, lo que dejamos atrás, ¿no? Que al final sabemos que se está registrando toda nuestra actividad, queda ahí registrada. Pues he pensado mucho también en la huella digital. La huella en general era algo que estaba muy presente en el proyecto. Me ha interesado mucho también la producción en la pared esta de hormigón, le daba una potencia excelente. Sí que recomendaría un refresco del curso de Photoshop, que los bordes dejaban un poco... Se podía haber trabajado un poquito mejor el recorte. ¿Eh? Sí. Igual era parte de la estética así como de tijeretazo, con las tijeras. Pero bueno, eso es un pequeño detalle de producción. Pero bueno, lo que es el concepto me pareció nuevamente que tiene un enorme potencial, ¿no? Muchas de las cosas que se están haciendo hoy aquí y ayer también es que coges una de esas ideas y la puedes desarrollar muchísimo, ¿no? Se puede crear todo y aquí hay algo muy interesante. Me llama la atención también la parte performativa, está muy presente en este taller, cosa que no me esperaba, ¿no? Hay mucho performance o una ambigüedad entre performance e imagen, ¿no? que me parece muy interesante.
Vamos a dejar que hablen los artistas de su creación. Siempre hago la pregunta y nadie me contesta. La pregunta es, ¿algún comentario que os haya llamado la atención, que hayamos contribuido, que no os esperabais? No me acuerdo, el chico que estaba aquí, que comentó lo que realmente también habíamos pensado, de esto de que cuando las personas se van, te quedan en el WhatsApp todas las fotos y los audios de las personas que se fueron. Y de alguna manera quisimos tener presente ese fantasma, digamos, que te queda en el teléfono. Sí, se dijeron varias cosas, eso me llamó la atención, que en las lecturas y comentarios que hicieron, varias mencionaron cosas que fuimos pensando de la presentación de Daniel de esta mañana, para empezar a pensar, bueno, en esta instalación en particular, pero son todas cosas que dijimos, como que alguien no está, que alguien se va, el abrazo entre dos mujeres. En principio había pasado que había un varón y una mujer y pues eso lo rompimos. Como que esas cosas que se mencionaron fueron cosas que también fuimos concretamente señalando en ese proceso. Estuvo bueno. Tal cual, de hecho habíamos combinado para venir más o menos de negro, vieron todo. No, pero son detalles que fueron haciendo la perfo, tanto como esto que mencionabas del tablero, como un tríptico, también con los temores de esas fantasmagorias que tenemos en este siglo, ¿no? Por un lado la tecnología, por el otro los barbijos y el otro el contacto, ¿no? Volver al contacto, volver a la presencialidad. Creo que también estamos muy corporales en general, justamente por esto, ¿no? Por poner el cuerpo, volver a sentir esas cuestiones, me parece súper. Y bueno, son todos estos debates que teníamos, como la huella digital, qué cuerpo queda también en lo digital después de que interactuamos o se va esa persona, qué sucede también con esto del barbijo, la presencia o no, los rostros, ¿no? Y bueno, y el abrazo. Así que creo que... Bueno, sí, ya como que no queda prácticamente nada por agregar, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Rescato del tema del proceso de trabajo que tuvimos, fue como de lo más desordenado a lograr una síntesis, ¿no? Se trabajó hasta el último momento. Valoro, y luego extensivo a todos nosotros que estamos acá, ¿no? La generosidad que hay para trabajar. O sea, yo estaba ahí sentado y veía que del otro lado con las computadoras estaban tratando de hacerlas compatibles entre sí. Sabíamos manejar el software, pero trabajar entre dos software, entre dos programas distintos, hacerlos compatibles, un arte, ¿no? Este es tremendo. Y yo veía que ellos estaban trabajando ahí, se mataron, y yo, la verdad que estaba tranquilo porque sabía que el resultado iba a ser bueno. O sea, me sentí súper tranquilo. Y estaba en sus manos y yo los veía inventar y pasar, si no sé, pasar los archivos. Nada, se los agradezco y bueno, hablemos bien de nosotros. Si no hablamos nosotros bien de nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? O sea, la generosidad que hubo me llamó mucho la atención y me encantó, me gustó hacer este trabajo. Lo que estaba pensando recién cuando contaban era el hecho como, bueno, en una cosa casi extrema de tener que resolver problemas, que de eso se trata en general nuestro trabajo, resolver problemas con los medios que tenemos, con los pocos medios que tenemos, con los que disponemos, y cómo resolver entre la complejidad técnica, la complejidad simbólica, lo que estamos, el conocerse en un grupo de trabajo nuevo y tener que, sobre todo eso, la eficacia para resolver un problema, y cómo a veces la técnica, yo en un momento me descubrí casi consternado cómo podía resolver el mapping. Digo, bueno, tengo que mapear 4 cuerpos con un proyector que me llegó hace 3 minutos, mientras me están mandando las imágenes, que las tengo que recortar, pasar a PNG con transparencia, porque si no el borde, bla, 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 bla. Toda esa cuestión, digo que es una cosa hipercompleja, casi un mapeo 2D sobre cuerpos 3D, muy, muy difícil de hacer. Finalmente, se habrán dado cuenta de la técnica, bueno, estoy develando algo, pero finalmente prescindimos del mapping. De todas maneras, digamos, el mapping quedó no sobre los cuerpos, sino sobre el efecto fantasmagórico en la pared. Algo mucho más simple de simplemente ubicar los cuerpos. No coincidían con la... Estoy diciendo cosas que las vamos a volver a ver ahora, no está bueno, pero digamos,
superamos las complejidades técnicas y las dificultades y enfocarse solo en la problemática, en este caso del mapping, para decir, bueno, no, ¿cómo se va a ver finalmente? Si el mapping no es tan importante en ese punto, bueno, veamos cómo es el resultado final, más allá de estar metidos en la técnica, cómo salir de ese alineamiento que uno tiene en el trabajo, en el detalle de cómo quiere que la cosa resulte, y en definitiva te estás perdiendo de otras cosas que se ven desde otro punto de vista, ¿no? de alejarse de ese proceso. Así que nada. Ok Google, cántame una canción. De vez en cuando canto, más me gusta navegar. Y aunque pidas cosas raras, aquí estoy para ayudar. Ok Google, ¿qué es el futuro? Aquí está la definición de futuro, que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente. Ok Google, ¿conoces a Siri? Claro, festejamos juntas el Día del Amigo. Ok Google, ¿puedes pasar el test de Turing? No puedo resolver todos los problemas de cálculo, pero puedo resolver algunos. No, creo que está genial todo este diálogo como computado, que obviamente probablemente ustedes ya lo tengan ahí programado o diseñado, pero como ese diálogo computado y con la pregunta final, que es como totalmente disparadora. Estamos en la Matrix y dicen, bueno, estas imágenes, mirá este otro tema, ¿no? Como ese juego, y aparte la idea de escena, ¿no? De quién va a tener esa cena y qué diálogos vamos a tener en esas cenas, o como el ritual de la comida y del encuentro, y al final ese encuentro se está haciendo entre algoritmos y dispositivos programados, y cuál es la inteligencia que está pasando ahora en ese encuentro y preguntas. ¿Qué preguntas son las preguntas que nos van a disparar otras respuestas no algorítmicas, ¿no? Como qué respuestas podemos llegar a extraer nosotros como humanos para pensar otras propuestas, otros rituales de comulgar, ¿no? En la comida es vida, ¿no? Como en esas instancias. Entonces eso es lo que me lleva, como la Matrix, las preguntas disparadoras, el ritual del encuentro y cuál es la inteligencia que estamos pensando, planteando en esos diálogos y qué respuestas tenemos los artistas, les artistas. Me parece buenísima la iluminación, toda la escena, ¿no? de la cena entre esos dos dispositivos. Y es como una especie de apuesta al cuadrado porque, digamos, es un dispositivo que simula ser una persona para otro dispositivo que también trata de responder a eso que cree que es una persona y responde también como tratando de ser una persona, ¿no? Hay toda una cosa que se produce cíclica entre dos simulaciones, ¿no? Y dos respuestas y que me parece que genera como una pregunta muy importante acerca de qué es la inteligencia artificial y cuál es el sentido de la inteligencia artificial, porque lo que pone de manifiesto es que al no haber ningún humano ahí, no tiene ningún sentido la escena, ¿no? Es toda una simulación de la simulación, pero lo que se hace como muy presente ahí es lo que está faltando, que es lo humano, ¿no? Es como un diálogo sin sentido, digo, que tiene sentido desde lo gramatical, desde lo semántico, pero la escena no tiene sentido, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué están esos dos dispositivos simulándose mutuamente dialogar? ¿No? Si nadie, digo, esto es una escena que podría durar, qué sé yo, idealmente 1000 años, ¿no? Si tuviéramos la batería suficiente, todo, podría la humanidad extinguirse, ¿no? Como una especie de escena posapocalíptica, pero sería algo para que no lo vea nadie, ¿no? Es como una cosa, a mí me genera esa pregunta. Sí, a mí me pasó que cuando empecé a mirar la mesa como ya dispuesta y sin nadie más que los dispositivos, me generó como incluso angustia. Y cuando empecé a escuchar las voces, eso se disipó. Como si de repente incluso en esas voces de Google
hubiese un rastro o algo humano. Y sí, después pensé eso, que podría estar servida la mesa ahí como boyando al infinito sin ningún tipo de espectador. Yo tengo una pregunta más bien, que no sé si fue una percepción mía, pero yo sentía que las preguntas se iban ralentizando, o sea, como que había un lapso, un tiempo mayor, dada la respuesta a la siguiente pregunta, como que la pregunta en definitiva terminaba siendo la respuesta a la respuesta, un comando, como un cambio de comando. Pero no sé si, bueno, si fue mi flash, mi viaje, o si hubo algo de eso. Hago un pequeño comentario que va justo al lado del tuyo. Y yo también pensé algo, o sea, similar, de que la respuesta estaba adelantada a la pregunta un poco, y me pasó algo con el tiempo de la conversación, que es algo terriblemente no humano. Como el tiempo que hay entre una pregunta y una respuesta, y ese tiempo de procesamiento revela algo muy importante de la tecnología, que es que no tenemos la tecnología que queremos tener todavía, y la inteligencia humana es un gran misterio. Sí, a mí lo que me pasó fue que, bueno, el mecanismo de pregunta y respuesta entre máquinas como que lo veía como lógico y era como lo que esperaba que ocurriera, pero de lo que fueron comentando y pensando en lo de la fantasmagoría o en esta historia que ya veníamos charlando, me daba como una cuestión de la necesidad de respuesta y que estamos como esperando que esa tecnología nos dé una respuesta a algo que no sabemos y que puede ser cualquiera realmente, puede ser sensata o no, pero como una necesidad tan personal de que alguien responda sobre eso que no sabemos, ¿no? Ahí es como que me dio como que ahí me cuestioné y dije, bueno, ¿qué está pasando en esta mesa más allá de qué es lo que quiero saber con eso? Por más que no haya nadie, ¿cuál es la respuesta que la tecnología me podía dar a mí misma? Tiene esa cosa de arquitectura de Tadao Ando como muy fashion, distópico, como elegante, con las copas de cristal, como de una cita, y lo que me parece lo suficientemente ambiguo para decir, bueno, por ahí está bueno, ¿no? Es como que yo, nada, me acordé desde 2001 hasta ahora todas las películas de ciencia ficción que me gustan y siento como que siempre estamos bordeando algo del deseo, ¿no? Como de algo transparente, inaccesible, pero que siempre está ahí y nos vamos como perfeccionando y perfeccionando, y eso me parece bello, no sé. Pero para mí también hay un elemento que no se ha mencionado, que esto es una mesa y hay unas copas vacías y la comunicación está muy asociada a la comida. Como criaturas de la comunicación que somos, las conversaciones que normalmente ocurren alrededor de la mesa con la comida y el vino es un ritual importantísimo que aquí se está recreando con inteligencia artificial. Y al final, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el vacío. En general todo está muy vacío. El silencio del primer minuto y medio, 2 minutos era eterno. El silencio que hay entre las preguntas y respuestas era muy incómodo. Es una comunicación rota, una comunicación vacía. Era interesante, todo esto me parece justamente es el objetivo, yo creo, que de este proyecto, ¿no? Esa descomunicación y esa falta de nutrición intelectual y emocional que hay en esta conversación. Entonces quería resaltar un poco la idea del banquete ausente, ¿no? Como una parte también muy importante del proyecto, que me parece una obra muy poética y bueno, sí, es como un proyecto muy de la inteligencia artificial. Me ha encantado algunas de las cosas que habéis planteado ahí, de que no tenemos las tecnologías que quisiéramos tener o no, esas preguntas que el oráculo, ¿no? que no nos responde a lo que queremos. Bueno, vamos a dejar que hablen los autores, los artistas. Nosotros, nuestro
como despegamos a partir de esto de que tenemos estos celulares que por ahí estás en tu casa sentado y te responde de la nada, hiciste una pregunta a alguien y aparece el celular, el asistente de Google que te está escuchando todo el tiempo y ¿qué es esto? ¿Qué es más lindo? ¿Esto o aquello? Es más lindo lo otro y como pensábamos en esa presencia permanente que no se materializa, pero que está todo el tiempo. Y a partir de ahí fuimos planteando esto que está hecho también con código además, pero de una forma bastante rudimentaria porque el celular escuchaba efectivamente al parlante. No es que había un link más allá que el sonido ambiente que escuchábamos todos y el celular se activaba cada vez que a la instrucción de Hey Google interpretaba las preguntas. Y bueno, y eso, y agradecer todas las otras lecturas que están buenísimas, me explota la cabeza. Gracias. Nada, también a mí me parece que, no sé si fue intencional, pero un poco con lo que vos completaste, como que sí, hay algo que ahí es la sobremesa y tipo en ese ritual de la sobremesa, entre dos ausencias, sillas vacías, copas vacías, también es como a veces un vaciamiento de, no sé, de la vida, o sea, tipo si algo está ahí para enriquecer, tipo ya no está más. Y bueno, nada, como que yo no pensábamos cómo lo hacíamos, pero a mí, no sé, me recordó un poco a esta película Hair, que es tipo todo el tiempo, todo el tiempo el personaje como que está teniendo una vinculación muy activa con esa, digamos, con ese asistente de voz. Y en un punto, como que entablan una relación. Yo me pregunto eso porque en un momento es como que cuando salió la película parecía muy distante, muy distópico, muy ficticio. Hoy en día es muy tangible, solamente que las relaciones están más implícitas, están como más subyacentes, porque igual, como decía mi compa, tipo, todo el tiempo está escuchándonos, conoce nuestros patrones de voz, conoce nuestras preferencias, nuestros gustos, y no solamente por hablarle, sino como que capaz puede llegar a entender mejor ciertas circunstancias por el mero hecho de tener un contacto tan estrecho con cada uno de nosotros. Entonces, nada, como que me parece que eso es fuerte, o sea, que como seres humanos es fuerte que creo que puedas terminar siendo conocido mejor por una inteligencia artificial que por otras personas que son tus amigos, tu familia. Y bueno, nada, como que no sé dónde escuché esta cita, pero como que alguien una vez dijo que quizás nuestros hijos serían los algoritmos que nosotros dejamos, o sea, los algoritmos que nosotros dejamos a partir de todo nuestro comportamiento, que como que un poco siento que va con esta idea que teníamos de nuestra huella digital, y como es un rastro que evidentemente no queda sin, no sé, afectar las tecnologías que empleamos. Dos comentarios más porque nos estamos quedando sin tiempo. No, yo creo que solamente quería decir que al dejar todo vacío y ese diálogo, me parece que también había algo en relación a la pregunta de dónde está el fantasma o quién es el fantasma, si estamos hablando de fantasmas, y creo que esa pregunta, mucho de la incomodidad tenía que ver con el fantasma somos nosotros en un punto, y simplemente quería como acotar eso. Sí, y yo a eso sumo como que nos acostumbramos a una escucha algorítmica todos nuestros días, nos acostumbramos a que nos aparezcan publicidades relacionadas a nuestros gustos e intereses o cosas que dijimos en voz alta. Entonces, como poner en jaque un poco esa esencia de la escucha, porque creo que también se da un poco en contraposición a la escucha humana entre pares. Entonces, como creo que plantear ese comienzo de silencio un poco medio 4:33 de John Cage, de escuchar como nuestros propios ruidos, y toses y roce de ropa, como plantear primero ese momento de escucha para después centrarnos en lo que es la escucha más algorítmica, también me parece que fue una decisión interesante.
Y después nada, otra cosa específica fue como que tuvimos que desentrenar a la inteligencia artificial de Google porque escuchaba la voz de Mati. O sea, estaba muy acostumbrado, es el celular de Mati y escuchaba sus graves, su tono. Entonces tuvimos que reentrenarla con la voz computarizada que emitimos. Buenísimo. Muchas gracias, muy buen trabajo. Esperando las preguntas del medio, ¿no? ¿Quién sos? ¿Otra pregunta? ¿Tenés un cuerpo? ¿En qué momento dejaste de ser significativo? Me dio es que es como la atmósfera espiritual está presente, por lo menos para mí en momentos era como parecías poseído, de a ratos cuando empezaste parecía que estaba meditando, no se sabía si eras como una suerte de conexión espiritual con una antena de radio, no sé, era como esa sensación, o sea, estuvo buena y bueno, tus movimientos era como que generaba eso. Por momentos me quedaba pensando quiénes eran las imágenes, eran ustedes, eran otros. No sabía si era participativo o no, en un momento hice una pregunta, después digo, ¿será que no era la pregunta? Entonces como que había algo de eso del no saber y de estar ahí como en el medio, ¿no? Digamos, de si era o no era, que como que eso de lo fantasmal también era en la sensación de la perfo en sí, ¿no? De no saber si era o no era, también es parte como de ese lugar de límite entre, ¿no? Digamos. Y el sonido de atrás también me parecía interesante, como sumar a eso, que había un sonido, no sé, me parece que está muy resuelto. A mí me gustó el concepto de que el medium sea como el Google hablando, no sé qué era, porque es como súper contemporáneo, porque es como que, no sé, te estás enfermo y preguntabas Google qué me pasa y te dice, no sé, te estás por morir mañana, pero es como que ese medio en el que vos recurrís para todo básicamente hoy en día, si estás enfermo, si tenés que ir a comprar comida, como que eso me pareció interesante. A mí, desde mi ángulo, había una de las fotos que proyectaban que me gustó cómo funcionaba, que era una mujer con ojos grandes, no sé, como que quedaba así, me resultó muy interesante esa superposición, que quedaba algo muy extraño.
lo espectral. Sí. Me quedó como hashtag. Estaba bueno. Sí, por otro lado también cómo lograron esta cosa inmersiva de que todos nos convocamos alrededor del espectro y empezamos como a responder, ¿no? O sea, realmente una concentración, se logró ese clima de inmersión que me parece, bueno, en muy poco tiempo la verdad que es buenísimo. La concentración, ¿no? El concentrarnos, el casi, no sé, medio hipnótico, ¿no? Estamos como ahí. Me gustó el uso de los ruidos fuertes, como que al principio pensaba como, che, pero esta performance, que piensan que me va a creer que esto es un fantasma y de repente escucho un ruido fuerte y es como, uy, no, para esto es serio. A mí me hizo recordar como al juego de la copa o esos juegos así que se jugaban cuando eras chico, que implicaban mucha seriedad y eran 100% real y como que me transmitió, no sé, algo de ese estilo, como algo muy tenebroso y real, ¿no? Como los golpes, el sonido que acompaña a la imagen, como que, no sé, me dio esa sensación. Bueno, quizás yo tengo un poco una interpretación, una variante de lo que estoy escuchando, entonces igual es una interpretación mía, pero creo que el efecto de la proyección sobre el rostro era magnífico, era grotesco, era extraño, era bello, era una mezcla de muchas cosas. O sea, estaba muy presente la idea de la máscara. La máscara, pero la máscara digital también, la identidad como máscara, ¿no? La identidad, el rostro que ponemos para mostrarnos al mundo y era una identidad proyectada desde fuera. También esa especie de identidad híbrida entre algo proyectado desde fuera y algo interior, me parecía muy misterioso. La idea también como identidades escurridizas que había una sensación que de repente el ojo aparecía aquí en la mejilla o en la frente y cómo a veces coincidía, otras veces se descuadraba la proyección. Digamos que ese recurso me pareció brillante. Me pareció que hablaba mucho de tecnologías de reconocimiento facial, de bueno, la identidad virtual, dónde están las fronteras entre el yo y el otro cibernético. Hay muchos temas ahí como muy presentes. Sin embargo, y ahí esta es mi opinión, cada uno tiene su opinión, pero mi opinión es que la sesión de espiritismo para mí bajó el nivel de complejidad que tenía la obra. De repente se convirtió casi exclusivamente en un ejercicio, en una especie de escenificación de quizás una interpretación para mí demasiado directa de la idea del fantasma. Creo que había muchos otros temas sugeridos solamente en la parte de la proyección y la cara. Entonces, los sonidos que había detrás, las respuestas que se oían, nuestras preguntas mismas, para mí trivializó un poco la potencia simbólica que tenía el performance de por sí. No sé si estaríais de acuerdo con esto, ¿no? Pero eso es como yo sentí, como que se estaba hablando del fantasma contemporáneo de una forma mucho más compleja y más completa y más contemporánea, solamente con la actuación. Y lo otro de repente lo convirtió en algo como mucho más específico y entonces para mí empobreció un poco el efecto. Pero el efecto era increíble, absolutamente increíble. Y que lo hayáis dado con ese efecto en tan poco tiempo es admirable. Pero yo, personalmente, si se repitiera este performance, creo que lo digo con mucha frecuencia, menos es más. Es como que a veces queremos meter demasiadas cosas. Y con un gesto contundente se habla de la historia del universo. Se puede hablar con una complejidad increíble cuando el gesto es radical y puntual de alguna forma también, ¿no? Entonces eso es el comentario. Pero bueno,
Vamos a escuchar a los artistas, creadores de este, porque claramente había para mi gusto, había unos puntos fuertísimos en este proyecto. Concuerdo, parece que quedamos como en el nivel de los recursos. Encontramos como los recursos que queríamos hacer, no nos dio el tiempo para ensayar, porque en realidad el ensayo fue lo que mostramos, no llegamos a ensayar, y de componer los recursos. Las caras, para que sepan, digo, las caras que proyectamos son caras construidas de imágenes que no existen, de gente que no existe, hechas por inteligencia artificial. Entonces, poco porque la idea era jugar con la idea del fantasma desde dos situaciones. Por un lado, esta idea del fantasma como esa otredad, como esa cosa del extrañamiento que produce lo fantasmagórico, pero por otro lado también con la idea del fantasma que uno construye del otro en la comunicación y sobre todo en la comunicación con los medios. Esto que tiene uno de que está chateando con una persona y entiende que esa persona lo que se lo dijo con un tono y de una determinada manera y es como un malentendido, en realidad es como una falla en la comunicación a partir de los fantasmas que uno tiene respecto a los otros y el fantasma de también cómo uno cree que construye su identidad para el otro en los medios, ¿no? Que en realidad tiene nada que ver con lo que el otro ve de uno, tampoco en los medios. Entonces un poco la idea era jugar con esta cuestión de cuánto del fantasma está, digamos, articulando la comunicación con el otro y cuánto de este fantasma se incrementa con el tema de los medios, ¿no? Sobre todo hoy en día que está todo lo social está tan atravesado por internet. Un poco esa era la idea. No, más que nada es cierto, o sea, el fantasma no es externo, el fantasma está dentro de uno mismo, ¿no? Porque es la alucinación interna que uno se genera sobre la percepción de lo que cree que es el otro, ¿no? Y era un poco eso, mostrar la proyección de la superposición de caras sobre una cara real, la cual implica que una cara real puede no serlo realmente. Entonces es un poco, digamos, poner eso en juego. Muy bien, pues un aplauso, enhorabuena. personalmente me acordé de la llamada, ¿no? Como de querer salir de la imagen, del tele, hay como un cuerpo que se empieza a llamar, se me viene eso a
Sí, atrapado en la pantalla. Poltergeist. No, pero atrapado en la pantalla aparte del título del libro de Sí, a mí la imagen siempre tenía como vintage, entonces como recuerdo. Entonces tenía como esa cosa entre fantasmal y a la vez recuerdo. Parecía como interesante el reflejo en la imagen y el color así mismo. Y entre medio cuando salía el cuerpo también está bueno. Y aparte de ser un medio bandera, ¿no? Que Sí. Me parece muy interesante. A mí me pareció re sensual que salga un piecito. Era todo muy trágico y wow. Me pareció re sensual, es un pie blanco, esto. A mí me encantó el recurso y tal vez por ahí para probar cosas, ¿no? No, Sí. no lo digo, me parece que está bueno. Tal vez como pensarlo como un culto, tal vez, ¿no? Como que todos estén participando, no sé, como me quedé como con esa idea, ¿no? Como me parece que estaba bien resuelto por el caso político, etcétera, pero como tratar de ver como esa, como que no sea como una tela en sí, sino como un cuerpo, sintetizado, no sé cómo decir, como varios cuerpos al mismo tiempo, como encontrarle una forma. Claro, como encontrarle como una forma, no, sí, se la digo como una idea, ¿no? Digamos, o sea, como para encontrarle como otro cuerpo hay, que no quede como los bordes, como, entonces darle como una vuelta más, ¿no? Sí. Me hizo pensar en la conexión directa entre la pantalla y el fantasma, la tela blanca, ¿no? Como eso, un poco lo que decía vos del cuerpo, pensar eso como un cuerpo que está habitado, que puede ser performático, no el rectángulo, digamos. Yo añadiría que la imagen, primero me interesó mucho que era como una imagen doble. Me parecía casi como una estereoscopía. Y esa idea como de intentar buscar una profundidad en algo que no lo tiene, ¿no? Que es la superficie de la proyección. En ese sentido también el tema de la profundidad estaba evocada en la esquina, la proyección de la esquina, el triángulo que se formaba, ¿no? Que al final tiene algo como de perspectiva cónica, sugiriendo la profundidad. Entonces había ahí un trabajo interesante a nivel de espacio, que me parecía interesante. Al final, una imagen estereoscópica intenta crear una falsa sensación de espacio, de profundidad. La estética un poco en blanco y negro del conjunto me parecía también muy apropiada, ¿no? Tenía algo ahí como bastante fascinante, algo monstruoso, algo inquietante, ¿no? El sonido también ayudaba a eso. Pero quizás también mencionar lo que era la imagen en sí, que parecían como figuras zombie. Y el zombie, por naturaleza, por lo menos yo me monté esta narrativa en mi cabeza, el zombie tiene esta ambigüedad de que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Como son un poco las imágenes, y también nuestras imágenes que creemos también tienen ese elemento zombie, que parece que están vivos pero en realidad están muertos, no es más que parpadeos de luz sobre una superficie, ¿no? Esa idea de la imagen zombie me pareció muy interesante porque, como habéis dicho algunos, también hay como una lucha, se sugería ahí una lucha, un intento de ser real, ¿no? De salir detrás de la pantalla, ese pie a mí me gustó mucho también, la mano, las huellas, las manos sobre la superficie de la tela, creaba esa tensión, esa sensación como de intentar escaparse de la fantasmagoría, el elemento plano de la imagen, ¿no? Al final, y al fin para mí me hizo pensar mucho en el reto de sentirse vivos y de creerse vivos, que parece que cada vez es más difícil sentir que no somos un espectro, que no somos una proyección, que no somos una imagen, sino que somos seres con una carnalidad y una fisicidad concreta, porque se está virtualizando tantos aspectos de nuestra vida, nuestra interacción diaria con las tecnologías, que de repente el tener carne, hueso y cuerpo parece ser que cada vez es una cosa más difícil de creerse. Hay esa pugna entre el 3D y el 2D, entre la imagen y el cuerpo,
en intentar escaparse de esa imagen zombie, que parecía que había unos conceptos como bastante interesantes. A mí me llamó la atención que teníamos un mejunje así tipo conceptual y fue re loco que decíamos todo eso, literalmente lo dijeron todas y todo ese mejunje que lo teníamos en una licuadora así lo dijeron todo y o sea, me pareció bueno porque Lo lograron. claro, o sea, no sabíamos para dónde encarar, o sea, llegó un momento que era tanto lo que queríamos hacer que no sabíamos para dónde encarar y dijimos, bueno, ya está el concepto, vamos a hacer lo que tenemos y ya está, pero que se haya podido entender las diferencias conceptuales que queríamos plantear me pareció interesante que se logre entender con lo poco que pudimos hacer, porque también Perdimos mucho tiempo. claro, perdimos mucho tiempo, nos faltaba algo acá y nos sentíamos muy inseguros, pero la verdad que me gustó cómo salió, creo que estuvo bueno. ¿Más comentarios? Creo que partiendo de la pregunta ¿qué es lo fantasmagórico? Es el miedo, ¿no? Entonces como intentar por lo menos representar eso o acercarnos a eso, a la representación que cada uno tiene del miedo, ¿no? Como el propio concepto, porque todos tenemos distintos miedos y nada, representar como los miedos de cada uno en una obra, yo creo que lo logramos. Y sí, es como que son muchas cosas, porque son muchos miedos también, ¿no? Entonces, nada, darle frente y yo creo que salió algo hermoso, más allá que estaba atrás. Pero bueno, yo creo que lo logramos y con toda la mezcla del proyector, el Arduino, también la materialidad de la tela, el sonido, yo creo que estuvo bueno. Y un detalle que la imagen también es una simulación, es una imagen en 3D que simula personas luchando contra el viento. Pero bueno, son sombras de No eran zombies. Son zombies. Sí, son zombies. Zombies luchando contra el viento, simulados en 3D. Eso también pasa que tenemos preconceptos de cosas atelladas, entonces uno ve una imagen o ahí nomás pretende hacer algo de imágenes que uno ya tiene en la cabeza. Entonces siempre intentamos representar el miedo con cosas que ya tenemos en nuestro subconsciente. Por ejemplo, pusimos la cortina arriba de ella y decíamos un fantasma, pero esas son imágenes que nosotros ya tenemos instaladas, digamos. Claro, como ir a lo más básico en algún punto y decir, bueno, ¿cuál es la representación más común de un zombie, de un fantasma? Y era como la tela blanca y un cuerpo que no sabes si es un cuerpo, un fantasma o algo. Y bueno, me parece que eso nos ayudó y después toda, la verdad que fue un re laburo porque atrás de la tela terminamos laburando las 4 y fue muy genial porque era... Andá a saber qué pasaba. Sí, era como, dale, ruidos. Y fue muy genial eso. ¿Pueden hablar del dispositivo que hicieron atrás? Es un... perdón. No, aparte queríamos combinar con un dispositivo que teníamos que trajo allá, el movimiento, el sonido, porque el sonido era a raíz del movimiento de... Un sensor de movimiento. Entonces era combinar esa situación de, en todo esto, como la sensación de muerte, el movimiento que esté presente mediante el sonido y a la vez esta combinación de la figura humana con el espacio. Era como, eso fue un poco el movimiento de la tela hacía a esto, al conjunto del sonido y la imagen y el movimiento. ¿Estabais vosotros generando el sonido Sí, con sí, los sí. movimientos básicamente? Sí. Me queda un poco la idea también esa como fantasmal de que no iba a haber sonidos si no había presencia humana reaccionando al sensor. Sí, es un sensor ultrasónico y era como una escala cromática que se codificó y entonces, nada, de acuerdo a como el piecito de ella también lo iba moviendo al sensor, sonaba... Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué conclusiones sacáis de este taller? ¿Qué feedback? Ideas, comentarios, críticas,
En fin, wow, sois un grupo grande. ¿Comentarios del trabajo que se ha hecho estos días? Sí. Me gustaría saber qué diferencia encontrás entre España y los artistas españoles y este grupo que estamos acá. ¿Diferencia? Sí, como si hubieras hecho este workshop allá a este que tenés ahora acá. Una de las características de este grupo es que sois artistas, muchos ya como muy trabajados, como decimos en España, que tenéis mucha experiencia. Entonces, sois capaces de articular, de conceptualizar, de crear con una facilidad enorme. Yo normalmente trabajo con gente más joven y esto además me ha exigido bastante trabajar con vosotros. Entonces, lo que sí que me parece interesante es que los temas que han salido en ese taller son los mismos temas que salen en España, que tienen que ver con la tecnología, con la comunicación y la descomunicación, con, bueno, el fantasma digital. O sea, hay unas preocupaciones muy parecidas, muy parecidas. Básicamente no diría que ninguna diferencia. Quizás vosotros sois más talentosos. Tenéis un bagaje cultural que quizás, ¿no?, de referencias históricas, literarias, culturales, que a veces yo siento que están desapareciendo en España. Tendría que pensarlo, es una pregunta interesante. Dos países muy distantes geográficamente, pero en muchos sentidos muy cercanos y muy parecidos también. Me siento muy cómodo aquí, muy en casa. Me habéis hecho sentir muy en casa, por cierto. ¿Más comentarios o preguntas? No, yo lo que quería decir es que me quedo como con varias cosas en relación a por ahí a tus presentaciones de ayer, en relación a la parte de gestión, a cómo trabajás desde diferentes puntos de vista, no solamente conceptual, sino también a nivel de eso, de producción, digamos. Fui productora muchos años, entonces seguramente también miro un poco esas cosas y me interesa, digamos, ese proceso creativo que vos abriste en relación a esas cuestiones y en relación también al recorrido que hiciste también hoy, un poco de estas investigaciones que ya venías llevando adelante, que también, bueno, toda la parte como cinematográfica también me interesa, digamos, de toda esa investigación anterior. Y me parece que también en relación al trabajo de grupo también estaba buenísimo, en relación a podernos conocer entre por lo menos, no sé, 16, un poco más cercano, y poder trabajar juntos. Además, como te dijimos, tu Virgo, el signo zodiacal de él es Virgo, y jodíamos en relación a los horarios y a la estructura y a arrancar temprano y cómo organizaste, digamos, eso. Siendo docente también me parece interesante de que pudimos aprovechar muy bien el tiempo, que era bastante, pero que fue como súper arduo el trabajo e interesante. Gracias. Gracias. Añadiré, muchas gracias por tu comentario, añadiré que era para mí importante el trabajo en grupo, porque al final aquí lo que estamos creando es creando nuestra tribu, nuestra comunidad, ¿no? Y una de las cosas que yo he hecho en falta en el mundo profesional del arte es que no hay suficiente contacto entre artistas. Una vez que sales como de la escuela de arte, como que luego es muy difícil recuperar el tipo de diálogo que hay, como muy fluido muchas veces cuando metes artistas en una habitación. Y ese tipo de experiencias no ocurren con la suficiente frecuencia y, sin embargo, es un recurso fundamental para el creador. El intercambio de ideas, la confrontación de ideas, el conflicto a veces, el roce de tener que debatir, ¿no? Todo eso es muy necesario para la creación. Entonces, yo espero haber generado o creado aquí un espacio de creación de tribus, que espero que seáis en contacto entre vosotros, porque eso es parte del crecimiento y del aprendizaje del artista, yo creo, ¿no? Aparte de que
como vuelvo a decir, que muchas veces muchos de vosotros ya tenéis una experiencia profesional ya bastante dilatada, tenemos que buscar lugares y espacios para volver a tener estos encuentros, para volver a tener estos espacios de reflexión. Al final lo que hemos hecho es reflexionar, ¿verdad?, sobre temas que nos interesan. Entonces para mí era muy importante el trabajo en grupo, también como una forma de, por lo menos, de empezar a intercambiar WhatsApps y tener estos círculos de WhatsApp. Sí. A mí me encantó del día 1 como toda la progresión futurista hasta llegar como esa banda de Moebius en esa feria internacional y también como introducirnos a toda una dinámica de trabajo Fórmula 1, como yo le llamo, que es muy intensa, pero también a las poéticas de eso y también la heterogeneidad y la posibilidad de ver tantos amigos después de tanto tiempo, de tantos lugares y tan distintos y que vos creaste realmente muy amorosamente ese encuentro y que el día 2 también irnos hasta el siglo XIX a esos imaginarios futuros. Me gustó esa máquina del tiempo, ¿no?, entre el futuro y el pasado. Eso fue muy, muy hermoso. Bueno. Muchas gracias. No, me encanta lo que has dicho. Hemos conectado el 19 con el 21. En 2 días, tiene su mérito. A mí me sorprendió positivamente, o sea, venía sin saber bien cuál iba a ser la dinámica de trabajo. Yo hago animación, videojuego, y me gustó encontrarme con lo digital como medio, como soporte, como concepto y como problemática, ¿no? Que no fue solamente, bueno, digital por lo digital, sino que fue problematizar lo digital, conceptualizar el valor de lo digital y a la vez soporte y medio para poder desarrollar nuestras ideas. Eso por el lado de la parte de la creación y después enfatizar en esto, en los espacios de encuentro, sobre todo para las personas que somos del interior. Es como muy lindo que yo encontrarme con Carla, con Lauri y demás gente que somos no tenemos estas instancias para compartir, para crear colectivamente. Y encontrarnos en este espacio con este perfil federal fue muy lindo, muy enriquecedor. Ayuda a ampliar estas redes, a crear esta tribu que es necesaria. Estupendo. Sí, yo te quería hacer una pregunta, porque la presentación que hiciste ayer fue bastante más autorreferencial sobre tu proceso de trabajo y tus obras, pero la de hoy fue mucho más académica o una bajada más teórica sobre intereses propios. Y te quería preguntar cuál es tu relación con la docencia y con la investigación académica, cómo eso se puede vincular con tu práctica artística y también como este formato de taller, si ya lo has hecho otras veces, cuáles han sido los resultados y cómo te sentís al respecto. Bueno, mi relación con el mundo académica es... o con el mundo de la... Es que hay como 2 preguntas ahí, porque realmente es mi relación con la teoría, ¿no?, con la investigación, y luego mi relación con la parte docente. Mi relación con la parte de investigación, a mí me encanta investigar, me inspira, me da ideas para mis propios proyectos. Quizás a la hora de meterme en lo que es la academia, digamos, de universitaria, de ejercer, de hacer un doctorado, por ejemplo, pues no he hecho un doctorado allí. Yo incluso tengo como constantemente pesadillas recurrentes sobre no acabar la carrera. Tengo que acabar los estudios, ¿no? Es como pero no tengo ninguna ambición en ese sentido. Me resisto un poco. Lo que yo veo a veces en el mundo de la teoría es que echo de menos la práctica, se convierte en algo todo muy cerebral y a mí me gusta procesar con otras partes del cuerpo que no sean el puro cerebro, ¿no? Y eso para mí es el arte, que es una cosa más de estómago, es más intuitivo. Con respecto a la docencia es una parte muy importante de mi trabajo. Yo lo considero que he hecho aquí es parte de mi trabajo, parte de mi investigación, lo que hemos hecho en plural. Realmente, técnicamente, yo no tengo tiempo de dar clases. Sin embargo, cuando me llaman a dar clases, es para mí hago como un paréntesis, porque sé que me viene muy bien, porque a veces se me olvida por qué soy artista. Y cuando estoy aquí, cuando trabajo con vosotros, recuerdo por qué soy artista. Recuerdo
el espíritu bueno, la magia, digamos, más que espíritu, la magia del acto creativo, que hace 2 días no había nada de lo que hemos hecho aquí y ahora existen, y además documentadas, que bien, gracias por toda la documentación, por cierto, al equipo que habéis documentado, que espero que podáis hacer un vídeo o algo, resumen, pero para mí esa magia, esa especie de ansiedad en términos buenos, esa necesidad, esa curiosidad, esa magia, como digo, del impulso creativo, cuando hago un taller como este recuerdo por qué hago arte, que a veces se me olvida. Entonces, por eso es importante para mí, o sea, yo necesito esto. Y si he hecho este taller otras veces, sí. Más o menos llevo haciendo el mismo taller pues como unos 25 años. Pero cada taller va cambiando. Siempre hago pruebas nuevas, voy probando una cosa, algo no funciona, lo quito. Entonces es un método docente que, como un proyecto artístico, he ido mejorando y probando cosas, quitando cosas, ha ido creciendo. Parte del método docente es crear un espacio para que los demás puedan crear. Para mí es muy importante no imponer mi forma de trabajar sobre los demás, sino crear un espacio muy libre para tirar del hilo a lo que cada uno tiene dentro. Aquí no hemos podido trabajar individualmente, pero creo que se ha trabajado bien. Pero parte de ese método docente tiene que ver con una ejecución rápida, tiene que ver con el trabajo en grupo, tiene que ver con sacar temas y conceptos que son creo que fundamentales para el momento que nos ha tocado vivir, y la conversación. O sea, es una mezcla de práctica y luego analizar los resultados, que es otra parte que a veces no hacemos suficiente, analizar lo que ha ocurrido, qué funciona, qué no funciona, etc. Entonces, bueno, pues nunca es el mismo taller, como digo, siempre es un proyecto vivo que va creciendo, va aumentando. Lo que sí tengo claro, y esto es una novedad, por ejemplo, de este taller, es la documentación, documentar los trabajos que se hacen aquí. Estos han sido ejercicios rápidos, pero importantes. Todo proyecto artístico empieza con una modestia terrible, como a veces como un garabato, un boceto, un performance que se crea en 2 horas, pero pueden de aquí surgir ideas absolutamente enormes, proyectos enormes en el futuro. Si se desarrollan, se alimentan, se nutren, se dan de beber y de comer, son proyectos que van a crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante la documentación. Estoy empezando a documentar mis talleres, porque quiero que eso quede registrado. Yo he visto maravillas a lo largo de mis años. Yo hago como 4 o 5 talleres al año y he visto cosas absolutamente increíbles, inspiradoras, emocionantes, que yo no veo tanto en los museos ni en las galerías, las veo aquí en los talleres. Y hay algo ahí como que eso hay que mostrarlo al mundo, hay que registrarlo y compartirlo. Hay algo raro ahí, porque me emociona más lo que yo veo en estos talleres que lo que veo en la calle. Es un tema ahí que me tiene bastante, me parece un tema interesante. ¿Más preguntas? Mira, yo quería decir algo. Sí. No, que fue toda una sorpresa este trabajo que hiciste, en lo poco que pude presenciarlo. Nos recordábamos mucho cuando montaste en el espacio Telefónica, que fue una muestra inolvidable por la calidad, por el vínculo con los medios, por esta relación medios, arte, espacio expositivo, reflexión sobre el pasado de los medios y demás. Pero también hay otro tema importante, ¿no? Que es que normalmente casi todas estas fundaciones, como decía el programa de Bernardo Neustadt, está auspiciado por estas empresas que le interesan al país, ¿no? ¿Se acuerdan de este locutor de televisión, los que tienen más de ciertos años? Pero en todo caso siempre hay una tendencia a premiar con dinero
propuestas artísticas, que me parece genial, pero estos antecedentes, ¿no? Hace 30 años la Fundación Antorchas, que coordinaba una persona también cercana a Alejandrina, que era Américo Castilla, empezaron a crear en Bariloche, en un lugar totalmente aislado, en el camping musical, nos encerrábamos durante una semana con artistas de América Latina. Antonio Muntada, Javier Berenguer, gente de España, Arlindo Machado, que lamentablemente quizás es el mayor teórico que dio América Latina en relación a esta relación entre máquina e imaginario. Nos encerrábamos ahí durante una semana con artistas que venían desde México hasta Uruguay. No digo Argentina por humildad, para que se lleve una buena impresión de nosotros. Se juntaban así, ¿no? En este ambiente, en este espacio, y nada, y era otra convocatoria a la del premio tal con tanto dinero. Generaba otro discurso entre los asistentes y el artista invitado. Y particularmente en tu caso, muchas sorpresas, ¿no? Porque yo no te conocía personalmente. Cuando hicimos el Zoom pensé que era una persona bajita y muy tímida. Soy muy tímido. Y resultó todo lo contrario. Y además todo un desafío fue todo este tiempo que estuvimos seleccionando quiénes iban a estar en este taller, que siempre es algo parcial, subjetivo, y uno siempre tiene temor de cometer injusticias. Y bueno, se armó un grupo increíble, ¿no? Porque como te contaba el primer día, acá hay gente que tiene una experiencia notable, de décadas de trabajo, no lo quiero nombrar para no denunciar su edad, a gente que tiene poco más de 20 y está como empezando, ¿no? Gente que viene formada del cine, es muy heterogéneo el grupo. Nada, y creo que funcionó a las mil maravillas, pero tenés como un manejo grupal adrenalínico de generarle a la gente entusiasmo por estos pequeños ejercicios, estos micro relatos o micros expresiones, que bueno, nada, fue una sorpresa muy agradable, y espero que sigan estas fundaciones y empresas que le interesan al país promoviendo encuentros de trabajo en donde te manejas con una soltura que está muy distante a estos otros premios que también dan y que están muy buenos, pero esto es otra cosa, es una cosa donde entra mucho lo humano, el cuerpo, ¿no? Estar acá, a pesar de la pandemia, 30, 40 cuerpos intercambiando, y vos, ¿no? Como macerando este grupo, y ojalá que se pueda repetir, ¿no? Porque creo que fue una experiencia única, y para nosotros creo que la gente está muy contenta. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también estuve yendo y viniendo, pero trabajamos mucho con Jorge en el armado del programa. Y tuvimos una suerte de tener un socio estratégico como Fundación Andriani, que estábamos totalmente alineados en este programa. Para mí, como decía Jorge, esta instancia es clave, este lugar de encuentro. Buscamos que fuera un equipo lo más interdisciplinario posible. Nos pusimos como objetivo traer artistas de las provincias. Era el objetivo fundamental. No queríamos hacer un programa solamente para la gente de la ciudad de Buenos Aires. Y tuvimos una respuesta que superó las expectativas. Realmente hay muchos artistas que quedaron fuera de la selección, pero además por un tema de capacidad de cupo, pero también nos llamó la atención y nos parecía clave porque uno cuando programa desde Buenos Aires se pierde un montón de cosas de lo que está pasando en el resto del país. Uno no lo ve, desconoce un montón de cosas porque está centralizado en el escritorio en Buenos Aires. Y eso es una cosa que hay que como cambiar ese paradigma a la hora de programar o diseñar cualquier programa. Así que logramos ese objetivo, que para nosotros era estratégico y para ambas fundaciones también era muy importante. Les quiero decir que habíamos trabajado con Daniel hace más de 10 años en un programa en Telefónica, en Fundación Telefónica. Fue súper fácil trabajar con él en este programa. No sabíamos que venía a hacer en el taller, aunque le preguntamos, pero nosotros también nos entregamos así muy confiados en que iba a ser una excelente experiencia trabajar con él. Esperamos nosotros desde las fundaciones, especialmente yo hablo en nombre de Fundación Bungibor, que es para quien estoy trabajando, que este momento sea transformador para ustedes, sea inspirador y que ustedes vuelvan a sus lugares de trabajo, a sus universidades, siendo distintos, ¿no? Habiendo sumado cosas nuevas a partir de esta experiencia.
y para nosotros también es una experiencia también relevante, porque también nos obliga a pensar acciones que generen impacto en la comunidad artística, en la producción. Es decir, nosotros también tenemos un deber a la hora de diseñar el programa. Así que yo en lo personal y en nombre de Fundación Bungibor les agradecemos este tiempo, la agenda, todos trabajan, tienen tarea, universidad, familia, y sin embargo están todos, ¿no? Y para mí fue un placer escucharlo, fue muy impresionante los comentarios, la calidad de la producción, el poco tiempo que tuvieron, el compromiso, son cualidades y valores que rescatamos y valoramos mucho. En principio, gracias Daniel por la enorme generosidad. Es como lo más sincero que podemos decir desde Fundación Andreani. Gracias. Gracias por todos los aprendizajes que circularon estos días, por las conversaciones y sobre todo por la disposición y la buena onda. Como anfitriona, la verdad fue un placer, y en nombre de todo el equipo de Fundación Andreani fue un placer recibirlos y que se hayan apropiado de cada espacio de este edificio. Así que estamos súper felices. También estamos muy contentos y sabemos que es el principio de un gran trabajo con Fundación Bungibor. Fue el primer gran proyecto, hace meses que lo venimos pensando y diseñando y no puedo creer que ya estamos casi terminando. Recuerden que nos vemos mañana en la Masterclass en el CECEBA. Lo tenían presente, ¿verdad? Mañana a 4 de la tarde. Agradecerle también a Gabriel que nos acompañó, al equipo técnico, Puertas Abiertas de Fundación. Nosotros cuando inauguramos este espacio soñamos con estos momentos de intercambio, de gente diversa, de reunir a personas que viven en distintas geografías de nuestro país. Tenemos un regalito, antes de irse los invitamos a que se lleven un bolsito de los que hay en aquella mesa, en el cual compartimos con todos el catálogo del Premio Fundación Andreani. Así que bueno, puertas abiertas Daniel, para nuevos intercambios. Gracias Bungibor y gracias a todos por la buena onda y por la presencia. Y ojalá, como decía Alejandrina, estas conversaciones sean inspiradoras para nuevos proyectos. Alguien aquí en el grupo dijo, creo que fue ayer, que el tema del juego, ¿no? Que jugar es una cosa muy seria. Y yo creo que aquí hemos jugado muy fuerte en estos 2 días. Y yo lo que me llevo de este taller es cómo este tipo de ejercicios de ejecución rápida, de empezar sencillamente a ponerse las manos en la masa, es una de las mejores formas de confrontar el miedo a la página en blanco o al lienzo en blanco, a la pantalla en blanco, en el medio que utilicéis, porque yo a veces también me cuesta mucho arrancar con un proyecto. Y estos tipos de ejercicios son los que me ayudan un poco a ir sacando temas, ideas, proyectos, ir como construyendo, ¿no? Poner algo en marcha. Espero que se hayan puesto cosas en marcha en vuestras cabezas. Nuevamente agradeceros la apuesta de haber jugado fuerte. Es un juego en que han salido temas muy serios y muy fundamentales para el momento histórico que estamos viviendo. Y seguir creando y muchísima suerte a todos. Gracias.